Hoy tomamos nuestro café con un hombre que vive con la satisfacción del deber cumplido. Lleva a honor el haber sido médico de pueblo. La mayor parte de su vida así ha sido y le encanta. Venido de tierras salmantinas a las que ahora solo acude de visita, la última gran alegría de su vida es su nieto, al que al mencionarlo enciende un brillo especial en sus ojos. Hoy en el primer café, el doctor Fernando Díaz. Qué bien, Fernando, esto de venir al Solet siempre y en buena compañía es una auténtica maravilla. Qué bien se come aquí, ¿eh? De maravilla, es además un tipo de comida muy buena, muy familiar, en un entorno muy bonito, precioso, y es una maravilla venir a comer. Bueno, que digáis a un médico con esto de la dieta mediterránea y recomiende un restaurante es porque la calidad y la relación calidad-precio es buena, ¿no? Que hoy en día sabes que es fácil dar gato por liebre, ¿no? En muchas ocasiones. En esto lo tenemos asegurado, que la calidad es siempre buena, y el mimo y el trato que hacen a sus productos es una maravilla. Esto es más le viene de años, de casta le viene al galgo. La verdad es que el ¿no? que venga a Biar y no venga al Solet se está perdiendo algo realmente una experiencia culinaria. ¿Tú eres de buen comer? Pues sí, soy de buen comer y bueno, iba a decir buen beber, pero no, solamente lo justo con las comidas, pero un lugar como este, con su tipismo, con su eso, es una maravilla y es recomendable que todo el mundo pase cuando venga por Biar al Solet. Tú eres además salmantino, es decir, de buena cuna, de zona española, sí, donde se come con buen se come tino. Con sentimiento y con fuerza. ¿Y no echaste de menos, no notaste ese cambio tanto? Porque tú naces en Salamanca, tu familia está arraigada en aquellas tierras y de pronto aterrizas en Alicante. ¿Cómo es ese aterrizaje? ¿Cómo se produce? Todo tiene un porqué, ¿no? Sí, y todo casi por una casualidad, porque en esta vida todo te viene rodado y muchas veces no te viene. Yo aprobé la oposición y entonces en aquel momento había muy poquitas plazas en Salamanca, entonces tenía que buscar mejores plazas en otras provincias. Y claro, yo desde siempre, desde niño, mi padre, que había sido taurino, estaba muy relacionado en Alicante. Él había sido apoderado taurino, había llevado al Tino, luego fue el descubridor del Viti, llevó durante 18 años Santiago al Viti. Pues entonces veníamos todos los veranos a Alicante, por la luz del Mediterráneo, que es una luz diferente, que te alegra, que te anima, y eso fue uno de los elementos principales de escoger y venirme a estas tierras. ¿Con cuántos años aterrizas tú aquí, Fernando? Pues yo aterrizo con 30 años, había acabado la carrera, había estado 4 años y pico ejerciendo en Salamanca, hasta que aprobé las oposiciones, y luego el primer pueblo como propietario definitivo me dieron Biar. O sea, tú casi como los romanos, veni, vini, vinci, ¿no? Sí. Venir y vencer, ¿no? Vencer. No tuviste que moverte mucho ni hacer No, grandes tuve la movimientos. suerte de aprobar la oposición en el primer intento y entonces tuve el tiempo justo de hacer un curso que se hacía entonces para los médicos titulares, que era el diplomado en sanidad. Lo hice en Salamanca y recién aprobado me sirvió como elemento también para aumentar la puntuación y poder escoger esta plaza. Y uno con 30 años le empiezan a llamar Don, porque el médico era Don. ¿Cómo le queda a uno el cuerpo? Porque el primero que le dijera buenos días Don Fernando con 30 años... Pues sí, pero fíjate, en eso, en mi experiencia en Salamanca, el catedrático que nos formaba siempre nos puso y nos enseñó que el médico siempre tenía que ser Don. Era, además, falta grave y bajada de nota el que llamaras a alguien por el tú como ahora lo entendemos, de tú Alicia, tú Fernando, y nos quedamos tan tranquilos porque es normal. Entonces sí suponía que el médico, y todavía en mi profesión a lo largo de este tiempo, fíjate que ha cambiado y tal, pero el usted muchas veces como un signo de respeto, de amistad y de cariño que te tiene el propio paciente, y es el mismo paciente el que siempre busca casi más el llamarte don Fernando, que aunque le digas no, llámame Fernando, puedes llamarlo. Alguien que lleva 25 años visitándole, visitando, ¿no? Y somos amigos y tomas café y comes en su casa y salimos en las comparsas juntos.
pero siempre, sobre todo cuando hay gente, te llaman don Fernando, con lo cual nunca le he dado mucha importancia. Y sí soy ya de la época en que el hablar de usted era casi obligatorio. Sí, bueno, hasta hace muy poquito los hijos llamaban a los padres de usted, ¿no? No hace tantas generaciones, pero quizás sí que sea chocante porque en tu caso te ha tocado vivir, pues quizá el momento más revolucionario de la medicina en España, ¿no? Se produjo un cambio muy importante en apenas 30 años de fumar en las consultas, es correcto, algo que a mí siempre me ha resultado muy chocante, a de pronto pues, tener un protocolo de actuación sanitario respetuoso y prácticamente de primer orden, ¿no? Todo eso lo has tenido que vivir. Justamente me tocó vivir toda eso. Yo cuando llego a Biar es una medicina aislada, solitaria, los pueblos estaban aislados, se ejercía la medicina un poco paternalista, un poco personalizada, no seguía ningún criterio. Es cuando se empieza a iniciar en España la reforma sanitaria, que realmente los que la inician es UCD, Adolfo Suárez, que es los primeros que tienen la idea de agrupar, centralizar la medicina, sobre todo en núcleos rurales, para poder eso, porque claro, hasta el año 90 nosotros teníamos la obligación de estar las 24 horas del día de guardia, 365 días al año. ¿Tú has llegado a vivir en la casa del médico? En la casa del médico, durante 15 años la viví y eso, entonces pues me ha tocado toda la transformación. He tenido y he contado con ellos porque he trabajado desde el año 90 con don Andrés Genovés, médico de La Cañada, y con don José Selva, actual coordinador médico de Biar, y fuimos los primeros médicos que empezamos a agruparnos para formar un núcleo de guardias y un día a la semana por lo menos hacíamos poder descansar, ¿no? Descansar. Luego ya pues, en el año 90 ya nos constituimos como equipo de atención primaria agrupando una zona, la zona 2, y entonces que está formada por los municipios de Biar, Cañada, Campo de Birra y Benejama. Nos agrupamos todos y ahí ya se empezó a formar lo que es un equipo de salud que ha ido creciendo y hemos, como tú muy bien dices, cambiando la forma de actuar, un poco anárquica, un poco personal, a seguir todo trabajando con unos protocolos, con unos métodos diagnósticos que actualmente tenemos y que antes no lo teníamos. Antes partíamos de una incertidumbre diagnóstica en el momento que veías al paciente y con los propios síntomas que él te veía decir y tus manos, hacías un diagnóstico y un tratamiento. Como curiosidad te diré que en el año 81 yo realicé 12 análisis y 5 radiografías en todo el año. Madre mía. Claro, hay que contar. Se mandaban en casos muy concretos. Muy concretos. Y además el hacerse una analítica que tendrían que desplazarse a Villena y las radiografías que se hacían en Alicante y todos los especialistas estaban en Alicante, entonces se derivaba muy poquito, tal. 17 radiografías y 23 análisis lo hacemos en media mañana cualquier médico ahora. Total. En los centros. O sea, sí se ha puesto, la revolución han sido los métodos diagnósticos sencillos que se están poniendo en las manos del médico y que eso te permite hacer una medicina mucho más científica y mucho más acordes con los protocolos que mundialmente se llevan ahora a cabo. Por eso antiguamente decían, tiene un ojo de médico, tiene un ojo clínico, porque es que de verdad la mayoría de los diagnósticos se hacían a ojo, es que no había otra, ¿no? Se contaba mucho con los síntomas, como siempre te enseñabas de cómo entraba el paciente, cómo se sentaba, cómo te hablaba, qué sonrisa te echaba, porque eso ya te estaba proporcionando un montón de información. Además hay gente que veías habitualmente, entonces podías también, no como ahora, que un médico puede tener en su ratio 3.000 pacientes, 3.000 pacientes, ¿no? Sí. Antes conocías a los pacientes, estabas con ellos, entrabas en sus casas, los atendías en la propia cama del enfermo y eso te proporcionaba sin duda un montón de síntomas. Y luego aparte los que tú objetivamente podías ver y palpar y notar, con lo cual tenías tiempo de ver al paciente. Una de las críticas que tenemos ahora es que nos meten 5 minutos por paciente, tenemos que ir eso, y yo un poquito que me voy ahora ya, he terminado un poquito con la vergüenza de que trabajamos delante de un ordenador, con lo cual tenemos que mirar muchas veces al ordenador que al paciente, con todo el pesar y todo, pero el sistema está montado así.
pienso que la reivindicación de por lo menos 10 minutos por paciente será algo que se tendrá que lograr en muy poquito tiempo. Sí, porque al final el médico es una figura humana, ¿no? Yo creo que con la irrupción de las nuevas tecnologías en la medicina han hecho grandes avances. Evidentemente, pues el mundo quirúrgico no tiene nada que ver el de ahora con el de hace, si me descuidas, 15 años, porque la revolución ha sido muy grande, pero sí que se ha deshumanizado mucho la figura del médico. Hay veces que vas a un médico que no es el tuyo y no levanta ni la cabeza del ordenador, o como dices tú, ni te explora, ¿no? Esa humanización es muy importante. Sí, eso es uno de los defectos que posiblemente con la nueva medicina hemos avanzado mucho en tecnología, hacemos diagnósticos mucho más precisos, pero nos olvidamos de que detrás de cada enfermedad hay un enfermo, que es el que la padece, la siente y la vive, y cada uno la vive de forma muy diferente. Y sí podemos caer en los últimos tiempos de que tenemos poco tiempo de vivir con el paciente esa enfermedad, porque muchas veces sí, el paciente te demanda que aparte de que seas muy listo, estés con él y sufras o te alegres con él. Y eso es lo importante, sobre todo de la medicina rural, que yo he tenido el honor de disfrutarla. Más tiene que ser muy bonito lo de ser médico rural, ¿verdad? Sí. Es una experiencia muy satisfactoria porque somos un poquito los sufridos, somos el primer contacto, el primer escalón de la cadena, pero somos los que vemos muchas veces al paciente, con lo cual, aunque seamos menos científicos, eso tantas veces de ver a un paciente te proporciona un montón de información. Claro. Y te ayuda muchísimo a poder ayudar de formas muy diferentes en eso. Muchas veces el médico de cabecera es un médico confesor, una persona con el cual tienes la confianza de desahogarte, de informarte o pedirle su consejo. Siempre se nos ha criticado un poco que teníamos una actitud paternalista, de que nosotros decíamos al paciente lo que tenía, lo que era bueno para él y lo que debería hacer. Hoy día se piensa o se dice lo contrario, es decir, implicamos al paciente para ayudarle a que sea él el que tome sus propias decisiones. ¿No? Pero te encuentras con que muchas veces pacientes que han sido tuyos de mucho tiempo al final te dicen: don Fernando, ¿usted qué haría? Claro que sí, eso dice mi madre: cuando vayas a una carnicería tú dile al carnicero que te corte la carne como si fuera para él. Eso es infalible, que te lo parto así. Fíjate, hay una broma que tenemos entre los periodistas, y es que nosotros conocemos los pueblos o los sitios donde hemos ido por los temas, es decir, aquí vine y aquí ocurrió esto, y aquí estuve y aquí pasó lo otro. En tu caso, pasear contigo por Biar tiene que ser un trauma, porque este señor tiene esto y esto, esta señora se adolece del otro, en cada esquina te pararán para decirte: don Fernando, oye, que sabes de mis analíticas, y eso no termina colapsándole a uno, no termina no desconectando nunca, ¿no?, de tu vida profesional, de tu vida personal. Realmente es así, o sea que... pero para estar aquí, el que sea médico de pueblo tiene que asumirlo desde el primer momento. Yo tengo siempre una anécdota refiriendo a eso, que es que muchas veces, pues cuando salías de tu consulta y a lo mejor no habías tomado nada por la mañana y ya estabas, que te daba algo, pues y mientras que ibas a hacer un aviso, pues poquitas veces, pero algunas veces entrabas en un bar sin decir a nadie nada, y pedías un café o una Coca-Cola, pues, y en esos momentos alguien te decía: pues a usted lo venía buscando, que ya te olías y decías... Ya me he liado. No, claro, pero eso es ser médico de pueblo. Médico de pueblo es pasear por sus calles, pues te van a saludar porque te conocen con cariño, con afectividad, pero te vas a ir parando de esquina a esquina. Pero bueno, es lo importante, yo creo, al final lo que al médico también le satisface, ¿no? Un poquito el reconocimiento, porque eso es que tienen confianza contigo, que se atreven a decirte, a pararte y a comentarte en cualquier momento las evoluciones, cualquier cosita. Además, tú has tenido la suerte de tener una compañera de viaje de vida, que es Maika, que es enfermera además, aunque no ha llegado a ejercer aquí en Alicante. Nunca ¿no? llegó, dejó la carrera de medicina. De medicina, yo pensaba que era enfermera. No, de medicina en tercer año, por acompañarme y porque sabía que se me iba a meter. Eso es amor. Hombre, eso es amor, y eso es lo que me ha hecho permanecer con esta alegría, con esta satisfacción, porque si bien decís que siempre detrás de un hombre hay una buena mujer, la mía es una grandísima mujer, una artista, dejó eso, una pintora extraordinaria, porque un poquito autodidáctica y con ayuda de don Vicente Esparza, pintor muy conocido y famoso, pues la ayudó en los primeros pasos, y
es una de las pintoras que pertenece al grupo pintórico de Biar, y la verdad es que yo estoy enamorado de ella y de su pintura. ¿Cuántos años lleváis juntos ya? Pues yo creo que llevaba pantalón corto. Bueno, venga, no te voy a preguntar la edad, que sí, si no me vas a sacar No, llevaremos juntos, pues si llevo 35, pues 40 años o juntos, por lo menos. Dejarlo todo, dejar una carrera en tercero, que prácticamente es que ya estás casi al pie de las prácticas, casi acabando, venirse lejos de su tierra, cargar con un médico y con que la paren en cada esquina cuando se va a dar un paseo los domingos. Un médico tiene que tener también detrás una red familiar muy específica, ¿no? Porque tener al lado una persona que se moleste si te paran, tener al lado una persona que no te acompañe en ese devenir que lleva la profesión, puede terminar convirtiéndose en un fracaso, ¿no? Sí, tiene que ser una circunstancia de eso, de dar con una persona como Maika, una persona muy humana, cariñosa, y que siempre te ayudaba, porque incluso en momentos difíciles es ella la que me anima, la que hemos tirado para... Y luego un par de niños que he tenido. ¿También médicos, alguno de ellos? No es farmacéutico, y bueno, la otra... más o menos. Sí, no quiso estudiar medicina, no sé si... Después de ver lo que vio en casa, ver lo que ¿no? ha visto y pensar que ser médico de pueblo no era lo que le satisfacía. Pero sí, es farmacéutico y ahora está en Orihuela, en el hospital de Orihuela, y mi hija es abogada, está ejerciendo como procuradora en Alicante. O sea te lo digo como niños, y uno de los hechos de estar tanto tiempo en Biar fue porque en un momento determinado que pues, ahí iba a haber un concurso de traslado, pues le di la oportunidad de decir, bueno, nos podemos ir a Alicante, que ya me darían en Alicante capital. Y los niños, que eran muy pequeños, mi hijo tenía 3 años y mi hija, pues nos presentaron a Maika y a mí diciendo que no, que habían ganado, que 3-2, digo, ¿cómo 3-2? ¿Si sois dos? Si sois dos, y dice sí, pero el perro, Rambo, madre. El perro, si pudiera hablar, diría que él se quedaba un motín en casa, ¿no? Y nos quedamos con mucho gusto, porque yo tampoco es que pensar en el traslado. Porque de volver a Salamanca en ningún momento os lo planteaste. Me lo planteé durante los 2 o 3 primeros años, que sí llegué con la intención, una vez aprobada la oposición, de quedarme en el pueblo hasta el próximo concurso y tal, pero entre que el pueblo me encantó, me entusiasmé, me acoplé muy bien, empecé a tener buenos compañeros, y entonces pues la idea de la familia un poquito, eso, aunque Maika y yo somos los dos de Salamanca y toda la familia prácticamente la tenemos allí. Bueno, pero se va allí, se trae la cecina, ¿verdad? Y se come aquí, que se come más a gusto, por lo menos más calentitos. Más calentito, mucho allí, más seguro. calentito. De estas anécdotas que habrás tenido a lo largo de tu vida profesional, muchísimas, no quiero que me cuentes la más triste, porque claro, perder a un paciente siempre lo es, pero sí la que sea más curiosa, la más peculiar, la más particular o la más entrañable que cuentes en todas las cenas de Navidad, ¿no? Que te digan tus hijos, no cuentes más otra vez esto, hombre, papá. Bueno, el número de aventuras y de historias son infinitas, y con los pacientes no te puedo decir ahora en concreto ninguna, porque claro, los he tenido de pacientes que lo hemos pasado muy mal, los dos juntos, han salido adelante, y después de muchos enquebares nos seguimos viendo, seguimos hablando, y entonces eso. En concreto no recuerdo ahora sí, o no me viene ninguna anécdota importante. Sí, por ejemplo, que estoy viendo aquí al futuro, eso, que te puedo decir ya que luego le preguntes a Miguel por la nevada del año 26. La nevada del año 26. El año 26. Bueno, pero tú en el 26 no estabas No, aquí. pero casi te la puedo contar mejor que los de Biar. Porque te la han contado todos, ¿no? No es una cosa que la recuerden muchos los de Biar. Pero eso es lo que te quiero decir, que con los pacientes pues te terminan contando sus historias, sus anécdotas, que muchas veces las conviertes en las tuyas. Pero, por ejemplo, ¿te ha tocado algún parto en horas intempestivas? He tenido un parto, en Biar he tenido de todo, he tenido desde autopsias, 3 autopsias, ¡ay, por Dios! 2 partos... ¿Quedarte encerrado en algún sitio te ha pasado alguna vez? Pues tuve un amigo que es médico que fue a hacer un aviso y se les rompió la puerta y no podían salir de dentro de la casa. No, pero subir, por ejemplo, a un usuario que no sabían de él nada 5 días antes y que estaba todo cerrado, y la policía y yo hemos tenido que subir por una escalera para atenderlos y luego descubrirnos que había fallecido y que llevaba ya varios. Pero te quiero decir de todo, sí, de estas anécdotas de
de que te vienen y que son así. ¿Y qué hace un médico cuando se jubila? Pues mira, yo pensaba que después de que te jubilabas no hay vida, pero después yo he tenido la suerte, la casualidad de que este año ha sido casi mi año glorioso, mi año de la suerte. Me jubilé, pero antes mi señora había sido la encargada de hacer el programa de fiestas de este año, la portada, lo cual también ha supuesto un reconocimiento, una alegría muy grande. Y luego me jubilé en junio, y ahora primeros de septiembre, de octubre he tenido un nieto, con lo cual... Fenomenal. Entonces has estrenado el mejor trabajo que se puede tener, el de abuelo. Sí, y estoy sumamente contento y sí un poco sorprendido de mí mismo, porque todo el mundo dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? Sí. Porque desde sobre todo porque eres un hombre muy activo. Sí, empezar a las 8 de la mañana, llegar a las 3:30 a comer, tal. Entonces eso, yo cuando me jubilé, una de las cosas, y se lo comentaba antes a Cristina, era que yo me levantaba a las 6:30, 7 menos cuarto todos los días. Tenía la costumbre de como mínimo estudiar media hora o leer revistas antes de... Y cuando me estaba a punto de jubilarme siempre pensaba que qué iba a hacer yo esas horas. En esas horas, ¿no? Resulta que luego cuando te liberas de la tensión, de tenerte... Porque levantarte me levantaba lo mismo a las 7 menos cuarto, en verano, en otoño, que en vacaciones, que no. Y ese era mi miedo, pero resulta que no, de que ahora se te hacen las 8:30, las 9, y claro, es una tranquilidad. Claro. Sí es verdad, te digo, Alicia, de que yo me he llevado la gran alegría de que cuando me he jubilado, una sensación que lo he escuchado muchas veces, es decir, tengo la sensación de haber cumplido, y me he ido con esa alegría, con ese reconocimiento de que me han dado mis propios pacientes, que me lo han dado mis propios compañeros del centro, a los cuales han sido mi familia, mi segunda familia durante muchos años, pero también el reconocimiento, porque he estado 19 años coordinando el Centro de Salud de Biar, y reconocimiento por parte de la dirección y de todos mis compañeros coordinadores de todos los centros del departamento. Incluso en estos últimos días que he estado por la residencia de Elda, con médicos que no había tenido mucha relación y que me han parado para darme un abrazo y decirme, Fernando, qué bien, qué alegría, qué a gusto, ¿no? O sea, eres un alegre jubilado. Sí. Eso realmente está muy bien. sí. No todos los jubilados lo pueden decir, que hay algunos que lo pasan mal. Yo estoy alegremente jubilado. Recuerdo hoy, tengo muchos cariños a mis pacientes, según venía hoy a comer, pues me he encontrado con Jerónimo, un vecino de aquí, y hemos estado hablando pues, de él, de cómo está su señora, me ha preguntado por la mía, por mis hijos, y entonces sí los recuerdas a los pacientes, pero los miras ya como algo lejano y como que estoy en una etapa mejor, es decir, en mi pueblo se dice que cuando vas de mal a bien, sí, vas muy bien. Vas muy bien, pues mira, ahora vas a ir de bien a mejor. Porque como la charla ha sido tan agradable, hemos tenido un momento tan distendido y tan dulce, estás en un momento dulce, permíteme que te voy a hacer este regalo. Eso es para ti. ¿Este es para mí? Sí, sí. Heretat de Soler, turrones tradicionales, artesanales, de Biar. Ya verás tú como ahora sí que de verdad vas a estar en el momento final de tu vida y dulce de tu vida. Ábrelo y verás que bien vais a pasároslo. Bueno, el nieto todavía es muy pequeño para que coma estas. ¿Nieto o nieta? Es nieto. Un nieto, se llama, ¿no? Alejandro. Ah, muy bien. Pues Alejandro, esto no llego yo, no creo yo que llegue a catarlo, pero ya te digo yo que en se casa... lo dirá el abuelo. El abuelo que dé buena cuenta y que luego le cuente las batallitas. Es una selección de los mejores turrones todos hechos a mano, tradicionales, con las mejores materias primas, y mira qué presentación para estas próximas Navidades, que seguro vas a ver, vamos a quedar como artistas, mira qué maravilla. No. Oye, no te vas de aquí sin dejarme probar uno a mí, ya te digo yo. Que esto con moderación también, que el azúcar hay que tener... aunque esto una vez al año, ¿verdad? Tampoco hace daño. Tampoco, exacto, una vez de vez en cuando tampoco. No hay que ser... No hay que abusar de nada en la vida, de que sí. Pues nada, te llevas a casa esta estupenda selección de Heretat de Soler, turrones tradicionales buenísimos, que los vas a disfrutar. Gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer, gracias por tomarte este primer café, nunca mejor dicho, y después de haber comido tan bien como hemos comido hoy. De verdad, Alicia, que me has hecho encontrarme muy bien, muy natural, y que me alegro mucho de haberte conocido. Igualmente. Y haber pasado este rato. Oye, antes has dicho que tú sabes que la gente está sana o insana, cómo se sienta. Yo estoy sanísima, no estoy como una rosa, Bueno, entonces ya podemos terminar estupendamente bien la entrevista. Fernando, gracias. Hasta la próxima, igualmente.